El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Willa y Liam eran dos amigos inseparables. Habían crecido juntos en un pequeño pueblo, compartiendo sueños de aventuras y exploraciones. Ahora, jóvenes y llenos de vida, estaban en el viaje de sus vidas, un vuelo internacional hacia un destino exótico. Era una oportunidad única para descubrir el mundo más allá de su entorno familiar. El vuelo despegó sin problemas. La cabina estaba llena de jóvenes de diferentes países, todos emocionados por la experiencia que les esperaba. Willa y Liam, sentados juntos, compartían historias y risas, mientras el avión surcaba el cielo, dejando atrás la civilización. Sin previo aviso, el avión comenzó a temblar violentamente. Las luces parpadearon, y una voz mecánica, sin emoción, les pidió a todos que se prepararan para un aterrizaje de emergencia. El pánico se extendió rápidamente entre los pasajeros. Willa y Liam se miraron con miedo, agarrándose las manos mientras el avión descendía bruscamente. El impacto fue más suave de lo esperado. El avión se detuvo en un lugar desconocido, rodeado por una densa vegetación. La cabina se llenó de un silencio tenso, roto solo por los susurros de los pasajeros que intentaban entender lo que había sucedido. Cuando las puertas del avión finalmente se abrieron, los jóvenes salieron, atónitos. Se encontraron en una isla exuberante, pero extrañamente tranquila. El aire estaba impregnado de una sensación de irrealidad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. De repente, una voz resonó desde unos altavoces ocultos en la vegetación. Era la misma voz mecánica que habían escuchado antes en el avión. «Bienvenidos a la isla de los elegidos», anunció la voz, fría y calculadora. Lo que acaban de experimentar no fue un accidente, sino una prueba. Han sido seleccionados entre miles para participar en un juego épico, donde tecnología y magia se entrelazan para crear desafíos únicos. Aquí, solo los más fuertes, los más astutos y los más despiadados sobrevivirán. Willa y Liam se miraron, incrédulos. ¿Un juego? ¿Una prueba? Nada de esto tenía sentido. La voz continuó. En esta isla no hay amigos. Todos son enemigos. Sus habilidades serán puestas a prueba, y solo uno de ustedes se llevará el gran premio. Pero cuidado, porque en este juego, la empatía es una debilidad, y la compasión, un lujo que no pueden permitirse. El ambiente se tornó aún más tenso. Los jóvenes, antes llenos de emoción por el viaje, ahora se sentían atrapados en una pesadilla. Willa apretó la mano de Liam con fuerza. «No importa lo que digan», susurró Liam, «nosotros estamos juntos en esto. No dejaré que nos separen». Pero Willa sentía un temor profundo. Sabía que las pruebas a las que se enfrentarían serían más duras de lo que podían imaginar, y que su amistad, una vez sólida como una roca, sería puesta a prueba en formas que nunca habían considerado. El primer día en la isla se cerró con una luna llena que iluminaba las sombras de sus dudas. El juego había comenzado, y Willa y Liam, junto con los otros jóvenes, tendrían que encontrar la manera de sobrevivir en un lugar donde la tecnología despiadada y la magia siniestra gobernaban cada rincón. El destino de cada uno de ellos estaba por revelarse, y la línea entre la amistad y la traición se difuminaría con cada paso que dieran en esta tierra extraña y peligrosa. El amanecer en la isla llegó con una atmósfera pesada, como si el sol mismo dudara en iluminar un lugar tan cargado de incertidumbre.
Willa y Liam, junto con los demás jóvenes, despertaron en una especie de campamento improvisado cerca del avión. Nadie había dormido bien, el miedo y la confusión los mantenían alerta. De pronto, un estruendo metálico rompió el silencio matutino. Las pantallas gigantes aparecieron, escondidas hasta entonces entre los árboles. En cada una de ellas, la misma figura apareció, un hombre de aspecto severo, vestido con un uniforme militar y con ojos tan fríos como el acero. «Buenos días, participantes», dijo el hombre, con una voz tan implacable como la voz mecánica que los había recibido la noche anterior. «Soy el maestro del juego, y estoy aquí para explicarles las reglas. Escúchenlas con atención, porque su vida dependerá de ello». El maestro del juego comenzó a caminar por lo que parecía ser una sala de control, llena de pantallas y dispositivos futuristas. Su presencia imponía un respeto casi instintivo, una mezcla de temor y autoridad. «Este juego es simple en concepto, pero brutal en ejecución», continuó. «Están en una isla creada específicamente para poner a prueba todas sus habilidades, físicas, mentales y emocionales. Aquí no hay límites. La tecnología avanzada y la magia antigua se han fusionado para crear los desafíos más extremos que hayan enfrentado jamás». Las pantallas cambiaron, mostrando imágenes de criaturas extrañas, trampas mortales y paisajes imposibles. Cada imagen mostraba un fragmento del peligro que los aguardaba. Los ojos de Willa y Liam se abrieron más con cada nueva visión de lo que la isla tenía reservado para ellos. «El objetivo es simple», dijo el maestro del juego, «sobrevivir. Pero no solo sobrevivir, sino ganar. Para ganar, deben alcanzar la torre de cristal en el centro de la isla. La primera persona en llegar a la cima será coronada como el vencedor y se llevará el gran premio». Una pausa dramática siguió a estas palabras. Los jóvenes estaban atrapados entre la esperanza y el miedo. ¿Qué premio podría valer la pena arriesgar la vida en un juego tan despiadado? «El gran premio», continuó el maestro del juego, «es la oportunidad de reescribir su vida. Una vez que ganen, tendrán acceso a tecnología que puede alterar su destino, modificar sus recuerdos, o incluso devolverles a la vida si lo desean. Podrán hacer realidad cualquier sueño, cualquier deseo, pero solo si sobreviven». El murmullo comenzó entre los jóvenes, todos ellos tratando de procesar la magnitud de lo que se les ofrecía. La promesa de poder absoluto era tentadora, pero el precio era terriblemente alto. Sin embargo, añadió el maestro del juego, con un brillo siniestro en los ojos, deben recordar que este juego no es para los débiles. Si caen en las trampas, si son derrotados por las criaturas de la isla, o si son traicionados por sus propios compañeros, morirán. Y no habrá segundas oportunidades. Willa sintió un nudo en el estómago. Sabía que su amistad con Liam sería puesta a prueba como nunca antes. Este no era un simple juego, era una batalla por la supervivencia, y solo los más fuertes, los más astutos, o los más despiadados podrían ganar. «Para comenzar», dijo el maestro del juego, acercándose a la cámara con una sonrisa torcida, «deben formar alianzas o decidir enfrentar el juego por su cuenta. En esta isla, no hay reglas sobre cómo ganar, solo sobre cómo perder. Ahora, elige sabiamente con quién confías y con quién debes cuidarte». Las pantallas se apagaron de golpe, dejando a los jóvenes en silencio. Willa miró a Liam, sus ojos llenos de una mezcla de determinación y miedo. La isla, con todos sus misterios y horrores, ahora era su mundo, y su amistad, antes sólida y confiada, estaba en la cuerda floja. «¿Qué haremos, Liam?», preguntó Willa, su voz temblando ligeramente. Liam tomó una respiración profunda, su mente trabajando a toda velocidad. «Seguimos juntos, Willa. Pase lo que pase. Pero también debemos estar preparados, no sabemos hasta qué punto este juego puede cambiar a las personas. Debemos ser fuertes, y nunca olvidar quiénes somos realmente.
Y así, mientras los otros jóvenes comenzaban a formar grupos, planeando sus movimientos y sopesando las posibilidades, Willa y Liam hicieron un pacto silencioso. Sabían que las promesas de la isla eran tentadoras, pero también sabían que, para sobrevivir, tendrían que navegar por un mundo donde la empatía podría ser una trampa y la compasión, una debilidad fatal. El juego había comenzado, y la línea entre amigo y enemigo se desdibujaba con cada segundo que pasaba. El aire en la isla se volvió aún más denso al amanecer del segundo día. Los jóvenes apenas habían tenido tiempo de digerir las reglas del juego, y ahora estaban a punto de enfrentar su primer desafío real: adentrarse en la isla solos, sin poder confiar en nadie más que en sí mismos. La incertidumbre pesaba sobre ellos como una nube oscura. Willa y Liam estaban sentados cerca de la playa, observando cómo el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte. La belleza de la escena contrastaba cruelmente con la realidad de su situación. Ambos sabían que la tranquilidad era solo superficial. Debajo de esa fachada pacífica, la isla ocultaba peligros inimaginables. De repente, un zumbido resonó en el aire, y drones pequeños y silenciosos comenzaron a aparecer desde todas direcciones. Cada uno llevaba consigo una caja metálica, que dejó caer cuidadosamente frente a cada joven. Willa y Liam miraron las suyas con desconfianza. «Esto no puede ser nada bueno», murmuró Willa, mientras el dron que la había seguido desaparecía en el cielo. Liam asintió en silencio. Ambos abrieron sus cajas al mismo tiempo, revelando su contenido. En el interior, encontraron una variedad de herramientas y ropa diseñada para la supervivencia en la isla. Todo estaba hecho de materiales de alta tecnología, pero también impregnado con un toque de lo arcano. Cada pieza parecía estar imbuida con algún tipo de energía desconocida. Willa sacó un traje ligero pero resistente, que parecía ajustarse automáticamente a su cuerpo. También encontró un pequeño cuchillo que brillaba con una luz azulada, como si contuviera una chispa de magia en su hoja. Junto a estos, había una brújula que no apuntaba al norte, sino que giraba de manera errática, como si respondiera a fuerzas invisibles. «Es como si nos estuvieran preparando para una guerra», comentó Liam, mientras sacaba de su caja un arco compacto que se desplegaba en un arco largo con solo un toque. Su carcaj contenía flechas que brillaban débilmente en la oscuridad, y una máscara que parecía alterar la visión al ser puesta. Antes de que pudieran inspeccionar más, las pantallas gigantes volvieron a encenderse, esta vez mostrando al maestro del juego nuevamente. Su rostro estaba serio, sus ojos penetrantes. «Ahora que tienen sus herramientas y vestimenta, es hora de la verdadera prueba», anunció con frialdad. «Deben entender que este juego no tiene lugar para los débiles de corazón. Aquí, todo está permitido: mentir, robar, engañar y, si es necesario, matar. Recuerden, están solos. No confíen en nadie, porque la confianza puede ser su perdición». Willa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El maestro del juego no parecía estar bromeando. Las herramientas que les habían dado no eran simplemente para la supervivencia, también eran armas, y el juego que estaban jugando era uno de vida o muerte. En esta isla, no hay lugar donde esconderse. Cada uno de sus movimientos está siendo monitoreado. Si intentan escapar o romper las reglas, serán eliminados instantáneamente. La única forma de salir de aquí es ganando o muriendo. Las pantallas mostraron imágenes de cámaras ocultas en cada rincón de la isla, en los árboles, en las rocas, incluso en las aves que sobrevolaban. No había ningún lugar donde pudieran escapar de la vigilancia constante. A partir de ahora, continúa el maestro del juego, se les pedirá que se adentren en la isla por su cuenta. No se les permitirá formar alianzas duraderas. Cualquier intento de cooperación prolongada será castigado. Este es un juego de supervivencia, y la supervivencia no es un esfuerzo de equipo. El silencio que siguió fue opresivo. Cada joven estaba sumido en sus pensamientos,
considerando las implicaciones de lo que acababan de escuchar. La isla, con toda su belleza natural, ahora parecía una trampa mortal, un laberinto diseñado para llevarlos al límite. «Buena suerte, participantes», dijo el maestro del juego, con una sonrisa siniestra. «Que la magia y la tecnología les acompañen, si pueden manejarlas». Las pantallas se apagaron una vez más, dejando a los jóvenes con solo el sonido del mar y el viento para llenar el vacío. Willa miró a Liam, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Liam, ¿qué vamos a hacer?», preguntó, su voz cargada de preocupación. Liam miró hacia el interior de la isla, donde los árboles formaban un denso bosque que parecía no tener fin. «Tenemos que seguir adelante, Willa. No hay otra opción. Pero, si algo va mal, prométeme que te cuidarás. Pase lo que pase, no permitas que este lugar te cambie». Willa asintió, aunque no estaba segura de cómo podría cumplir esa promesa en un lugar tan retorcido. Con sus nuevas herramientas en mano, Willa y Liam se prepararon para separarse, sabiendo que cada paso que dieran los alejaría más de la amistad que una vez habían conocido. La isla, con todas sus maravillas y horrores, ahora se convertiría en su mundo, y el juego, en su única realidad. Mientras se adentraban en la espesura, la sensación de estar siendo observados desde todos los ángulos se intensificó. No había escapatoria. La isla era su prisión, y el juego, su única salida. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados mientras Willa avanzaba por la densa vegetación de la isla. Cada paso era una prueba de paciencia y fortaleza, pues la selva parecía cambiar constantemente, con caminos que se transformaban y senderos que aparecían y desaparecían como por arte de magia. Willa se había acostumbrado a la constante sensación de ser observada. Los árboles susurraban con el viento, y el crujido de las hojas bajo sus pies resonaba en sus oídos como una advertencia constante. Su única compañía era el cuchillo brillante que llevaba y la brújula errática que parecía guiarla en una dirección incierta. De repente, el sonido de pasos apresurados detrás de ella hizo que Willa se detuviera en seco. Se giró lentamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. En la penumbra de la selva, pudo ver la silueta de otro participante, un joven alto y musculoso, con una expresión feroz en su rostro. Llevaba una especie de garrote que parecía hecho de metal y hueso entrelazados. «¡Hey!», gritó el joven, avanzando rápidamente hacia Willa con una determinación despiadada. «Es mejor que me entregues lo que llevas». Willa apretó el mango de su cuchillo, preparándose para defenderse. No podía permitir que la primera amenaza la derribara. En un rápido movimiento, se puso a la defensiva, bloqueando el primer golpe del garrote con el filo de su cuchillo. La fuerza del impacto la hizo retroceder, pero logró mantenerse en pie. El joven, con una sonrisa cruel, parecía disfrutar de la pelea. Cada movimiento que hacía estaba cargado de agresividad. Su garrote se movía con una velocidad sorprendente, intentando golpear a Willa una y otra vez. La joven se movía ágilmente, esquivando los ataques y buscando oportunidades para contraatacar. Mientras luchaba, Willa notó que el joven estaba ganando terreno. Sus movimientos eran cada vez más rápidos y feroces, y Willa comenzaba a sentirse agotada. En un momento de desesperación, se lanzó hacia un lado, tratando de encontrar un lugar donde pudiera reagruparse. En ese instante, una sombra oscura se deslizó por el suelo a su lado. Con un grito de terror, Willa vio como el joven, que seguía persiguiéndola, se tambaleaba hacia el borde de un pequeño acantilado que daba al mar. La isla no había mostrado mucha costa hasta ahora, pero el sonido del mar rompía a intervalos desde lejos. Justo cuando el joven estaba a punto de golpearla con su garrote, un rugido ensordecedor surgió de las profundidades del agua. Un tiburón enorme, de escamas plateadas que brillaban a la luz del atardecer, emergió de las olas con una velocidad sorprendente. La bestia se lanzó hacia el joven,
atrapándolo en su mandíbula abierta con una ferocidad que dejó a Willa paralizada por la sorpresa. El tiburón arrastró al joven hacia el agua, dejando solo un remolino de espuma y sangre en el lugar donde había estado. La escena fue tan repentina y violenta que Willa se quedó inmóvil, el cuchillo aún en la mano, mientras observaba el terrorífico espectáculo. El tiburón desapareció bajo el agua, llevándose consigo el cuerpo del atacante. El silencio que siguió fue inquietante, interrumpido solo por el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Willa respiró profundamente, tratando de controlar el temblor en sus manos. ¿Qué acaba de pasar?, murmuró para sí misma, mientras miraba el mar con ojos llenos de incredulidad. Se dio cuenta de que el ataque del tiburón había salvado su vida, pero también la había dejado con una profunda sensación de vulnerabilidad. La isla no solo estaba llena de enemigos humanos, sino también de peligros implacables y criaturas siniestras que podían aparecer en cualquier momento. Con el corazón todavía acelerado, Willa recogió el garrote del joven caído, que había quedado en el suelo. Aunque el arma no era tan sofisticada como la suya, podría ser útil en el futuro. Después de asegurarse de que no había más amenazas inmediatas, comenzó a alejarse del área, buscando un lugar seguro donde pudiera descansar y planear su próximo movimiento. Mientras avanzaba, el pensamiento de Liam la acompañaba constantemente. La amistad que compartían ahora parecía una chispa frágil en un mundo lleno de sombras y traiciones. Sabía que tendría que mantenerse alerta y preparada para todo, pues en esta isla, cada momento podía ser el último. Con la noche cayendo sobre la isla, Willa se adentró en la oscuridad, dispuesta a enfrentar los próximos desafíos con una determinación renovada. Su primera confrontación había sido brutal y reveladora, pero también la había preparado para la crueldad y la imprevisibilidad de lo que estaba por venir. La noche en la isla era densa y oscura, con solo la luz de las estrellas y la luna filtrándose a través del espeso dosel de árboles. Willa y Liam se habían reunido en un claro alejado de las áreas más densas del bosque, el único lugar donde se sentían relativamente seguros después del enfrentamiento con el atacante y el tiburón. El encuentro había dejado a Willa más consciente que nunca de la necesidad de mantenerse en constante movimiento y vigilancia. Mientras Liam encendía un pequeño fuego con una de las herramientas proporcionadas, Willa se dedicó a revisar los alrededores, manteniéndose alerta por si acaso se presentaba una nueva amenaza. Una vez que el fuego se estabilizó, Willa se acercó a Liam, quien ya había comenzado a preparar algunos alimentos que había encontrado en la isla. La habilidad de ambos para identificar plantas comestibles y peligrosas les había dado una ventaja crucial. Sus conocimientos sobre botánica y cultivo les permitían encontrar sustento incluso en un entorno tan hostil. Liam, necesitamos hablar, dijo Willa, su tono grave reflejando la seriedad de la situación. Lo que ocurrió hoy me ha dejado claro que no podemos seguir así. Necesitamos cambiar nuestra estrategia si queremos sobrevivir a largo plazo. Liam asintió, entendiendo la urgencia en la voz de Willa. Estoy escuchando. ¿Qué propones? Debemos camuflarnos, explicó Willa. La isla tiene muchas formas de vigilarnos y atacarnos, y lo que nos pasó hoy es solo un ejemplo de cómo las cosas pueden salir mal. No solo los peligros naturales son una amenaza, sino también los otros participantes. Si no nos escondemos y nos disimulamos, seremos fáciles de encontrar y atacar. Liam frunció el ceño, reflexionando sobre las palabras de Willa. Ella continuó mientras él seguía trabajando en la preparación de la comida. He estado pensando en cómo podríamos utilizar los recursos de la isla para nuestro beneficio. Conocemos las plantas comestibles y hemos aprendido a cultivarlas, pero también podemos usar los materiales naturales para crear un camuflaje efectivo. Si nos mezclamos con el entorno y no dejamos rastro, podríamos evitar conflictos innecesarios y estar más preparados para enfrentar cualquier amenaza. Es una buena idea, dijo Liam. Pero, ¿cómo propones hacerlo? No tenemos muchos materiales y las técnicas de camuflaje en la selva pueden ser complicadas.
Willa se agachó junto a Liam y sacó de su mochila algunos materiales que había recolectado previamente: hojas grandes, lianas y barro. Comenzó a explicar su plan mientras él observaba atentamente. Podemos usar las hojas y lianas para cubrir nuestro equipo y ropa. El barro y las plantas pueden ayudarnos a crear un aspecto que se mezcle con el entorno. También debemos construir un refugio temporal usando estos materiales, para que podamos descansar sin preocuparnos de ser vistos. Liam asintió, decidido a poner en práctica el plan de Willa. Juntos, comenzaron a trabajar en la construcción de un camuflaje que les permitiera pasar desapercibidos. La tarea no era fácil, y el proceso requirió tiempo y paciencia. Trabajaron en silencio, cada uno concentrado en su tarea, pero con la conciencia de que estaban haciendo lo correcto para su supervivencia. Cuando el refugio estuvo terminado, era casi imposible distinguirlo de la vegetación circundante. La combinación de hojas, lianas y barro lo hacía parecer una extensión natural del bosque. Willa y Liam se aseguraron de que sus ropas y equipo también estuvieran camuflados, cubriéndolos con una capa de barro y vegetación que les ayudara a mezclarse aún más con su entorno. La sensación de estar ocultos les dio un alivio momentáneo. Sabían que aún tenían mucho que aprender sobre la isla y sus secretos, pero al menos habían dado un paso importante para protegerse de los peligros inmediatos. Al caer la noche, se sentaron en el interior de su refugio, compartiendo la comida que habían preparado. Aunque la comida era sencilla, el simple hecho de tener algo de sustento les dio una sensación de normalidad en medio del caos. «Esto es solo el comienzo», dijo Liam mientras comía. «No sabemos qué más nos espera, pero si seguimos trabajando juntos y aprendemos a usar todo lo que la isla nos ofrece, podremos enfrentar cualquier cosa». Willa asintió, sintiendo un nuevo sentido de determinación. Aunque el camino por delante era incierto y lleno de peligros, la confianza en su habilidad para adaptarse y sobrevivir les daba una ventaja crucial. Estaban listos para enfrentar los desafíos que la isla les presentara, sabiendo que su amistad y estrategia podrían ser la clave para superar el cruel juego al que estaban sometidos. Con el fuego parpadeando suavemente y el sonido de la selva llenando el aire, Willa y Liam se prepararon para lo que vendría. La isla tenía mucho más que ofrecer, tanto en términos de desafíos como de oportunidades, y estaban decididos a aprovechar al máximo cada uno de ellos. La mañana se levantó con una neblina pesada que envolvía la isla en una atmósfera de incertidumbre. Willa y Liam estaban en su refugio, aún envueltos en sus camuflajes improvisados, tratando de adaptarse a la nueva realidad de su situación. Aunque se sentían más seguros en su escondite, sabían que la calma era solo momentánea. A medida que el día avanzaba, una vez más, el zumbido familiar de los drones llenó el aire. Los dispositivos aparecieron de repente, descendiendo lentamente hasta que las pantallas se encendieron frente a los jóvenes. La presencia del maestro del juego en la pantalla, con su rostro imperturbable, era un recordatorio constante de la crueldad del entorno en el que se encontraban. «Participantes», dijo el maestro del juego con una voz fría y calculadora, «es momento de revelar un nuevo giro en el juego. Hasta ahora, han tenido la oportunidad de aprender y adaptarse a este entorno. Pero ahora, la competencia se intensificará». Las palabras del maestro del juego resonaron en los corazones de Willa y Liam, creando una sensación de inquietud. La promesa de que las cosas se volverían más rudas no era algo que podían tomar a la ligera. «Solo uno de ustedes saldrá de esta isla como ganador», continuó el maestro del juego. «El juego está diseñado para que haya un solo sobreviviente. A partir de ahora, el entorno será aún más hostil y peligroso. Los recursos serán limitados, y la competencia será más feroz. No habrá más oportunidades para alianzas duraderas». El maestro del juego hizo una pausa, su mirada fija en la cámara como si evaluara la reacción de cada participante. «Recuerden que todo está permitido. Cualquier estrategia es válida. La traición y el engaño se convertirán en las herramientas principales para la supervivencia.
Los recursos son escasos y los desafíos son letales. Si no se adaptan y se enfrentan a la realidad, estarán destinados al fracaso. Las pantallas se apagaron, dejando a Willa y Liam con un profundo sentimiento de temor y desesperanza. La realidad de su situación se había vuelto aún más clara. Estaban atrapados en un juego despiadado, y solo uno de ellos podría sobrevivir. Willa miró a Liam, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y determinación. «Esto cambia todo», dijo Willa. «Ahora sabemos que no solo tenemos que enfrentarnos a la isla, sino también a los demás participantes. Pero no podemos dejar que eso nos divida». Liam asintió, su expresión grave. El miedo en sus ojos era evidente, pero también había una chispa de determinación. «Haremos lo que sea necesario para sobrevivir, pero no podemos traicionarnos mutuamente. Nuestra amistad es lo único que tenemos en este lugar. No podemos permitir que la desesperación nos haga perder el rumbo». Ambos compartieron un momento de silencio, conscientes de la magnitud de lo que se avecinaba. Aunque el entorno se volvía cada vez más peligroso y la competencia más dura, la promesa de lealtad y compañerismo era la única constante en su caótico mundo. Con el peso de la realidad sobre sus hombros, Willa y Liam decidieron que, a pesar de las nuevas reglas y los desafíos inminentes, su amistad y su compromiso de mantenerse unidos serían su guía a través de la tormenta que se avecinaba. Sabían que necesitarían todas sus habilidades, inteligencia y coraje para superar lo que estaba por venir, pero estaban decididos a enfrentar cada desafío juntos. Con la resolución de seguir adelante, comenzaron a prepararse para la siguiente fase del juego. La isla había demostrado ser un lugar implacable, pero Willa y Liam se aferraron a la esperanza de que, al mantenerse fieles el uno al otro, podrían encontrar una forma de sobrevivir a la cruel prueba que se les había impuesto. A medida que el día avanzaba y el ambiente se volvía más sombrío, los jóvenes se adentraron en la selva, conscientes de que la verdadera batalla apenas había comenzado. Con cada paso que daban, se enfrentaban a un futuro incierto, pero la lealtad y la confianza mutua seguían siendo su mayor fortaleza en un mundo donde la traición y la supervivencia estaban en juego. La atmósfera de la isla era aún más opresiva después del anuncio del maestro del juego. Willa y Liam se adentraron en la selva, buscando un lugar donde pudieran planear su próxima movida. La preocupación y el miedo eran palpables, pero Liam estaba decidido a encontrar una solución que les permitiera salir de ese despiadado juego. En el corazón de la selva, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Liam sacó un mapa rudimentario que había hecho a partir de sus observaciones y los datos obtenidos de los drones. Con cuidado, comenzó a trazar un plan detallado, señalando un punto en el mapa que llamaba su atención: la recta final, un área al noreste de la isla que parecía ser el centro del juego. «He estado pensando en esto», dijo Liam, señalando el mapa. La recta final parece ser un lugar donde se acumulan todos los elementos del juego: colores, hologramas y una gran cantidad de tecnología. Según lo que hemos visto, este lugar podría ser nuestra oportunidad para escapar. Willa, que estaba revisando algunas plantas comestibles que había recolectado, miró el mapa con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Cómo planeas escapar de allí?», preguntó Willa, su tono reflejando preocupación. Liam sonrió de manera enigmática y comenzó a sacar de su mochila una serie de piezas y componentes que había estado guardando. Al parecer, había estado trabajando en algo en secreto durante los últimos días. «No es solo un plan, es un escape en dos partes», explicó Liam. «La primera es construir una pequeña barca. Tenemos unos fuegos que nos han proporcionado como parte del juego, y si los usamos correctamente, podemos crear una embarcación que nos permita salir al mar. La segunda parte es la parte más arriesgada. Necesitamos llegar a la recta final y usar el caos de ese lugar para cubrir nuestra fuga». Willa observó los componentes de la barca con una mezcla de esperanza y ansiedad. El plan parecía arriesgado, pero también era una de las pocas opciones que tenían para salir de la isla. «¿Pero qué pasa con los otros competidores?»,
preguntó Willa, su voz temblando ligeramente. Sabemos que la mayoría no sobrevivirá, pero ¿realmente podemos dejarlos aquí? Liam se detuvo un momento, su expresión grave mientras contemplaba las palabras de Willa. Sé que es difícil, dijo Liam, pero el tiempo es limitado. Si llegamos a la recta final y logramos salir al mar, podemos pedir ayuda. Tal vez, si llegamos a tiempo, podamos salvar a algunos de los demás. No podemos permitirnos el lujo de dudar ahora, cada minuto cuenta. Willa miró a Liam, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Aunque el pensamiento de dejar a los demás competidores atrás era doloroso, la idea de tener una oportunidad real de escapar y buscar ayuda era demasiado importante para ignorarla. De acuerdo, dijo finalmente Willa. Haré lo que sea necesario para ayudar con el plan. Comencemos con la barca y aseguremos que todo esté listo para cuando lleguemos a la recta final. Con una determinación renovada, Willa y Liam comenzaron a trabajar en la construcción de la barca. Usaron las piezas que Liam había traído y los fuegos proporcionados por el juego para construir una pequeña embarcación lo suficientemente resistente para enfrentar el mar. La barca, aunque rudimentaria, estaba equipada con materiales que podrían soportar una travesía. La parte más crucial del plan era el timón. Debían llegar a la recta final cuando el caos estuviera en su punto máximo, para cubrir su escape y asegurar que la barca fuera efectiva. Mientras trabajaban, el tiempo parecía moverse más rápido. La urgencia del plan y el deseo de escapar de la isla impulsaron a Willa y Liam a completar su tarea con una rapidez y precisión inesperadas. La barca estaba casi lista, y el momento de partir se acercaba rápidamente. Cuando el sol comenzó a esconderse, lanzando sombras alargadas sobre la selva, Liam y Willa se prepararon para su arriesgada misión. El miedo y la incertidumbre eran evidentes, pero la determinación de escapar y buscar ayuda les daba una fuerza que superaba el terror. Con la barca lista y el plan en marcha, Willa y Liam se dirigieron hacia la recta final. Sabían que el riesgo era alto, pero también estaban conscientes de que era su única oportunidad de escapar. El futuro de la isla y sus propios destinos dependían de su capacidad para ejecutar el plan con precisión y valentía. La isla estaba a punto de volverse aún más peligrosa, pero Willa y Liam estaban listos para enfrentar lo que viniera, con la esperanza de que su plan les llevara a la libertad y les permitiera hacer una diferencia, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido y desafiar el cruel juego que los había atrapado. La noche había caído sobre la isla cuando Willa y Liam finalmente lograron escapar de su refugio improvisado. Con la barca construida y la estrategia en marcha, los jóvenes se adentraron en la selva en dirección a la recta final, el lugar que Liam había identificado como la clave para su escape. A medida que se acercaban a la recta final, el caos del entorno se hacía evidente. La zona estaba llena de hologramas brillantes y colores cambiantes que reflejaban un ambiente frenético y surrealista. Mientras avanzaban, las luces y los efectos visuales creaban un panorama confuso, y el ruido de los drones y los sistemas de vigilancia era ensordecedor. Liam y Willa, con la barca lista y oculta bajo una lona, se movieron rápidamente hacia la costa. La preparación y el camuflaje que habían hecho con los fuegos del juego ayudaron a mantener la embarcación en buenas condiciones. Finalmente, llegaron a la orilla y lanzaron la barca al agua, con la esperanza de que su escape fuera lo suficientemente rápido como para evitar la detección. ¡Vamos!, gritó Liam mientras ambos se embarcaban. Si todo sale bien, podremos pedir ayuda y terminar con esto. Mientras remaban con esfuerzo hacia el mar, una sirena distante comenzó a sonar, y las luces de la isla comenzaron a parpadear en una secuencia alarmante. El juego había detectado su fuga y, en un intento por acelerar el proceso y reducir el número de sobrevivientes, había comenzado a intensificar las pruebas y trampas en la isla. A pesar de las dificultades, la barca avanzó con rapidez hacia la costa. Willa y Liam estaban exhaustos pero decididos a llegar al destino que habían planeado. La vista de la tierra firme en el horizonte les dio una chispa de esperanza. Cuando finalmente llegaron a la costa,
vieron luces y sirenas en la distancia. Habían logrado llegar a una zona donde las autoridades estaban operando en respuesta a las fugas del juego. Willa, aún en shock por la intensidad de su escape, se dirigió rápidamente hacia un grupo de oficiales y, entre lágrimas y desesperación, les explicó la situación. «Por favor, tienen que ayudarnos», exclamó Willa. «La isla está llena de gente en peligro. Necesitan hacer algo ahora mismo». Uno de los oficiales, un investigador experimentado llamado Eduardo, se acercó con una mirada de preocupación y determinación. Eduardo había estado trabajando en casos relacionados con el juego durante años, pero siempre había llegado demasiado tarde para prevenir las tragedias. «Escuchen, esto es más grave de lo que pensábamos», dijo Eduardo mientras escuchaba el relato de Willa. «Sabemos que el juego ha evolucionado y se ha vuelto más letal. Pero nunca habíamos tenido una alerta tan clara como esta». Eduardo y su equipo comenzaron a preparar un operativo de rescate, movilizando recursos y equipos para intervenir en la isla. La urgencia de la situación llevó a un despliegue rápido, con helicópteros y unidades de rescate partiendo hacia el lugar. Mientras tanto, Willa y Liam se recuperaron en un centro de comando improvisado, donde se les proporcionó atención médica y apoyo emocional. La realidad de lo que habían vivido estaba comenzando a hundirse en ellos, y la preocupación por los demás competidores no cesaba. «Hicimos lo que pudimos», dijo Liam, su voz temblando. «Ahora solo tenemos que esperar y ver si podemos salvar a alguien». Willa asintió, sintiendo un peso en su pecho. Sabían que la isla se había vuelto aún más peligrosa y que las oportunidades para rescatar a los demás competidores estaban disminuyendo. Pero la llegada del operativo de rescate ofrecía una oportunidad real para enfrentar el cruel juego y salvar vidas. Con el operativo en marcha, Eduardo y su equipo realizaron una serie de incursiones en la isla, enfrentándose a los desafíos tecnológicos y mágicos que el juego había impuesto. El rescate no fue fácil, enfrentaron trampas mortales, sistemas de seguridad y obstáculos diseñados para dificultar su avance. A pesar de los peligros, el equipo de rescate logró localizar y sacar a varios competidores de la isla. Las imágenes de la operación mostraron momentos de valentía y desesperación mientras los equipos trabajaban para extraer a los atrapados y llevarlos a un lugar seguro. Cuando el último grupo fue evacuado, Willa y Liam observaron el progreso desde el centro de comando, con una mezcla de alivio y tristeza. Sabían que no todos los competidores habían sido rescatados, y el dolor de dejar a algunos atrás seguía presente en sus corazones. Finalmente, Eduardo se acercó a Willa y Liam con una expresión de gratitud y respeto. «Gracias a ustedes, hemos podido salvar vidas hoy», dijo Eduardo. «Lo que hicieron no solo nos dio la oportunidad de actuar, sino que también expuso las fallas del sistema y nos permitirá hacer mejoras en el futuro». Con el rescate completo y la isla finalmente desactivada, Willa y Liam se sintieron aliviados pero también abatidos por la experiencia. Habían enfrentado y superado el juego, pero el costo de su victoria y el impacto en los demás participantes era un recordatorio constante de la crueldad del juego. Mientras se preparaban para regresar a sus vidas normales, sabían que la experiencia los había cambiado para siempre. La amistad y la valentía que habían demostrado en la isla serían recordadas como una luz en medio de la oscuridad, y su lucha por la justicia y la supervivencia sería un testimonio de la fortaleza humana en tiempos de adversidad. El sol comenzó a despuntar sobre el horizonte, iluminando el centro de comando donde Willa y Liam estaban sentados, exhaustos pero aliviados. El operativo de rescate había terminado, y el equipo de Eduardo había logrado sacar a todos los participantes restantes de la isla. Las noticias se difundieron rápidamente, y el éxito del rescate se convirtió en un rayo de esperanza en medio de la devastación que había causado el juego. Willa y Liam, todavía procesando la magnitud de lo que habían vivido, se reunieron con Eduardo y los oficiales responsables del operativo. Las caras de los sobrevivientes reflejaban una mezcla de alivio y trauma, pero todos estaban a salvo gracias a los esfuerzos combinados de los rescatistas y la valentía de los dos jóvenes.
Mientras el equipo de rescate trabajaba para estabilizar a los sobrevivientes y proporcionarles atención médica y apoyo psicológico, Eduardo se dirigió a Willa y Liam con una expresión de determinación. «Hemos localizado a los responsables del juego», dijo Eduardo. «Hemos tenido la suerte de obtener pruebas suficientes para proceder con su arresto. Se trata de una red de poderosos individuos que han estado detrás de este juego cruel y denigrante». Willa asintió, aliviada de que al menos se haría justicia. La noticia de que los responsables enfrentarían las consecuencias de sus actos era un consuelo en medio de la tristeza por todo lo que habían pasado. «¿Cómo podemos ayudar?», preguntó Liam, su voz llena de cansancio pero también de esperanza. Eduardo les mostró las pruebas recolectadas, documentos, grabaciones y datos que incriminaban a los líderes de la organización detrás del juego. Los nombres y las caras de los culpables se destacaban en los informes, revelando a una red de poderosos ejecutivos y operadores que habían organizado el juego para su propio entretenimiento y beneficio. «Vamos a presentar estos cargos ante la justicia», dijo Eduardo. «Este es un paso importante para asegurarnos de que nunca vuelva a suceder algo como esto». La exposición de estos individuos y la implementación de nuevas leyes serán esenciales para evitar futuros abusos. Las acciones legales contra los responsables se llevaron a cabo con rapidez. Los medios de comunicación cubrieron extensamente la historia, exponiendo al público la brutalidad del juego y las identidades de aquellos que lo habían perpetrado. La indignación pública y la presión social llevaron a una serie de arrestos y juicios que dejaron claro que el sistema no toleraría tales abusos. Willa y Liam, mientras tanto, se convirtieron en símbolos de valentía y resistencia. Sus testimonios y su papel en el rescate fueron aclamados como ejemplos de coraje en tiempos de adversidad. Aunque el camino hacia la recuperación sería largo, sabían que su lucha había marcado una diferencia significativa. En el transcurso de las semanas siguientes, Willa y Liam ayudaron a los sobrevivientes a adaptarse a la vida fuera del juego, proporcionando apoyo emocional y participando en las entrevistas con los medios para mantener la atención sobre el caso. La experiencia los había unido aún más y les había enseñado lecciones invaluables sobre la humanidad, la lealtad y la lucha por la justicia. Un día, mientras caminaban por un parque cercano al centro de comando, Willa y Liam conversaron sobre el futuro. La tranquilidad del entorno contrastaba con el caos que habían enfrentado, y la belleza del lugar les ofrecía una sensación de paz. «Nunca pensé que saldría de esto tan cambiado», dijo Liam, mirando el cielo despejado. «Pero me siento agradecido por haber tenido la oportunidad de hacer algo positivo, incluso en medio de tanta oscuridad». Willa sonrió, su mirada reflejando un sentimiento de esperanza. «Lo que hemos pasado no se borrará fácilmente, pero al menos podemos decir que luchamos por lo correcto. Nuestra experiencia servirá para que otros no tengan que pasar por lo que nosotros vivimos». Ambos miraron el horizonte, sintiendo el peso de lo que habían logrado y de lo que aún quedaba por hacer. La batalla contra la crueldad y la injusticia no había terminado, pero habían dado un paso importante hacia la creación de un mundo más justo y seguro. Con una renovada determinación, Willa y Liam se comprometieron a seguir adelante, llevando consigo el recuerdo de sus compañeros sobrevivientes y el deseo de utilizar su experiencia para hacer del mundo un lugar mejor. La isla, una vez un lugar de pesadilla, se había convertido en el escenario de una victoria sobre la opresión, y el futuro parecía lleno de posibilidades para aquellos que habían demostrado que la valentía y la esperanza pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros.